Muy buenos días, estimados jóvenes. Bienvenidos a esta sesión del 10 de mayo, donde estamos tratando de dar continuidad a la temática de medidas numéricas descriptivas. El día de hoy vamos a tratar de definir una nueva sección denominada los estadísticos de forma. Entonces, estos estadísticos de forma lo que tratan es de caracterizar aspectos de la forma de distribución de la muestra, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver que los aspectos más relevantes son los siguientes. Vamos a tratar de estudiar la simetría en la distribución y el famoso apuntamiento, ¿no? Entonces, si hablamos de simetría, lo que vamos a tratar es medir la simetría de la distribución en torno a este indicador central, que es la media, y el característico utilizado para este hecho es el famoso coeficiente de asimetría de Fisher, ¿no? En cambio, en el apuntamiento vamos a tratar de medir qué forma tiene el apuntamiento en el polígono de frecuencias, y para ello el estadístico que se va a aplicar es el coeficiente de apuntamiento, o en algunos textos lo llaman el coeficiente de kurtosis, ¿no? Bueno, entonces vayamos definiendo qué es el coeficiente de asimetría, ¿no? Entonces, el coeficiente de asimetría muestral de una variable X se define como el promedio de la suma de las desviaciones de los valores de la muestra a la media elevadas al cubo, dividido obviamente por la desviación típica elevada también al cubo. La fórmula que define es esta de acá. Se va a denotar al coeficiente de asimetría con G sub 1. Y esta va a ser igual, ahí ven la sumatoria de cada una de las marcas de clase o de los datos observados menos el promedio, todo eso elevado al cubo por su frecuencia absoluta, dividido entre el tamaño muestral, todo ello dividido entre la desviación estándar o desviación típica elevada al cubo. Ustedes saben que FI sobre NI es la famosa frecuencia relativa. Entonces acá está otra formulita que tal vez es un poco más pequeña que la anterior y estaríamos anotando con H sub I. Entonces vean, el coeficiente de asimetría muestral es parecido, ¿no?, a los cálculos que hemos hecho en los estadísticos de dispersión. Entonces vamos a tratar de ver también en el ejemplo esa semejanza. Bueno, entonces, ¿cómo realmente vamos a interpretar nuestros resultados de este evento denotado con G1? Entonces vamos a indicar que el coeficiente de asimetría muestral va a medir el grado de simetría de los valores de la muestra con respecto al promedio, de manera que si, acá vamos a colocar, si G sub 1, ¿no?, si G sub 1 nos da exactamente cero o un valor cercano a cero, como alguien dice, ¿no? Vamos a tratar de ver esto con mucho cuidado. Indica que hay un mismo número de valores a la derecha y a la izquierda de la media. Quiere decir que se define la distribución de forma simétrica. Acá vemos en el primer recuadro donde G de 1 es igual a 0, vean. Y nuestra tabla, perdón, nuestro histograma, vean, está perfectamente simétrico con respecto a la media, ¿no? Vean, acá va a estar ubicada la media y vean, para el lado izquierdo y para el lado derecho hay la misma simetricidad dentro de este estudio, ¿no? Entonces hay un reflejo, como alguien dice, ¿no? Si acá coloco un espejo, todo este lado derecho se va a reflejar en el lado izquierdo. Si por el otro caso G sub 1 nos da un valor menor que 0,
nos va a indicar que la mayoría de los valores son mayores que la media, y eso indica que va a haber una asimetría a la izquierda, ¿ya? Cuando el valor de G1 sea menor que 0. Entonces vean este caso en el gráfico. G1 es menor que 0, la distribución de frecuencias en su histograma va a tener esta forma, ¿no? Si armamos el polígono, va a ser en un sentido ascendente y luego va a caer bruscamente, ¿no? Esa es la famosa asimetría hacia la izquierda. Ocurre cuando G1 es menor que 0. En cambio, si nos sale un valor en G1 mayor que 0, va a indicar que la mayoría de los valores son menores que la media. Entonces va a constituirse en una asimetría hacia la derecha. Entonces tiene que tener un gráfico de esta manera. G1 mayor a 0, entonces vean, acá si armo el polígono, va a empezar a generar una curva, ¿no? Que va a ser bien empinada y luego va a descender, ¿no? Entonces, esos son los comportamientos que hay que ver en la forma de distribución de un estudio estadístico dentro de la muestra. Vamos a ver la distribución simétrica, la distribución asimétrica a la izquierda y la distribución asimétrica a la derecha, ¿no? Entonces, en uno de esos tres casos siempre va a ocurrir, ¿no? Ahora, hay algunas distribuciones que son bimodales en donde va a tener doble asimetría, ¿no? Siempre se observa esos hechos, ¿no? O doble simetricidad, entonces. Van a ver que en los casos de estudio generalmente dentro de esta asignatura tienden, ¿no? A un estudio cuasi simétrico, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver siempre esas particularidades dentro de los estudios que vamos a analizar más adelante. Bueno, continuemos con la definición del coeficiente de apuntamiento o coeficiente de kurtosis, ¿no? Entonces, el coeficiente de apuntamiento la vamos a designar con G sub 2, ¿no? Y vamos a indicar que este coeficiente de apuntamiento muestral de una variable X se va a definir como el promedio de la suma de las desviaciones de los valores de la muestra a la media muestral elevadas a la cuarta y dividido por la desviación típica elevado a la cuarta. Y a ese resultado le vamos a sustraer el valor 3, ¿no? Vean, es bien interesante también esta nueva forma o este indicador que va a tratarnos de demostrar la forma de apuntamiento dentro de un estudio estadístico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a indicar que si este coeficiente de apuntamiento nos sale 0, ¿ya? Nos sale 0, indica que la distribución tiene un apuntamiento normal, o sea, que se va a llamar, en algunas palabras, mesocúrtica, es la palabra que se denota dentro de la estadística. Si este G sub 2 nos sale un valor negativo, nos va a indicar que la distribución tiene menos apuntamiento de lo normal. Entonces estaríamos hablando de una distribución platicúrtica. Y si en el ámbito numérico nos sale que G sub 2 es mayor que 0, vamos a indicar que la distribución tiene más apuntamiento de lo normal. Entonces vamos a indicar que es una distribución leptocúrtica. Más o menos, ¿a qué se refiere ello? Cuando uno va generando su tabla de distribución, acá por ejemplo, voy a colocar por acá. Vamos a hacer las tres definiciones.
Algo ahí, ¿no? ¿A qué se refiere con la forma de apuntamiento, no? O sea, el apuntamiento tiene que ver con la punta de la distribución, generalmente de la distribución simétrica. Voy a dibujar acá cuando G sub 2 es igual a 0. Dice, ¿no? Que es una curva totalmente, o la distribución es normal. Algo así, ¿no? O sea, la distribución es simétrica y también tiene un apuntamiento normal. O sea, que no, la punta de la distribución no es tan empinada, en pocas palabras, ¿no? Algo así, ¿no? Pero si el G sub 2, ¿no? Si el G sub 2 nos sale un valor menor que 0, quiere decir que su apuntamiento es menor a esta, ¿no? Entonces, más o menos va a ser una especie de algo así, ¿no? Tiene menor elevación, o sea, tiene menor punta, en pocas palabras, ¿no? A esto se lo va a llamar mesocúrtica. Ah, perdón, platicúrtica. Y cuando el G sub 2 va a ser mayor que 0, entonces nos va a indicar que la distribución tiene un apuntamiento exagerado, ¿no? Algo así. Entonces, esas son las curvas que hay que tratar de indicar dentro de estos estadísticos de forma, ¿no? A ver. Entonces voy a diseñar. Entonces ahí tendría, ¿no? Eh, las diferencias sustanciales entre estos valores, ¿no? El apuntamiento va midiendo el grado de la punta de la distribución. Por ejemplo, acá la punta de esta distribución es no tan elevada, acá es totalmente regular y acá es exageradamente elevada, ¿no? Entonces solamente estamos viendo los estadísticos de forma, porque nos van a indicar cómo es la forma de la distribución dentro de una tabla de frecuencias. Bueno, para tratar de analizar este aspecto, voy a tomar este ejemplo que ya habíamos visto en el capítulo 2, ¿no? Que trata de ver las estaturas en centímetros del equipo, o perdón, de los jugadores del equipo de Richmond, ¿no? De básquetbol. Entonces, en este entendido, nos piden, dada esta tabla de distribución de frecuencias, tenemos que calcular el coeficiente de asimetría y el coeficiente de apuntamiento, ¿no? Entonces, tenemos estos datos, entonces vayamos viendo cómo realmente vamos a encarar este reto. Entonces, me van a ir ayudando para alcanzar la solución al problema. Si ustedes ven la expresión o la Ingeniero, fórmula, ingeniero, si la sumatoria de FI no me falla, no es 30, es 31. ¿Me corrigen, por favor, los compañeros? ya vamos a borrar este dato y se arregla todo eso, ¿no? Gracias. Bueno, a ver, si vemos la expresión de G sub 2, vean, es una sumatoria en este caso de la tabla de distribución de frecuencia, acá va a ser la marca de clase menos el promedio, ¿no? Entonces, necesitamos el promedio en primer lugar y luego tenemos que calcular la desviación típica muestral, ¿no? Entonces, vayamos haciendo por pasos, ¿ya? A ver, paso 1. Usted decía cuando tenga más práctica directamente, ¿no? Van a ir ya calculando. Cálculo, tenemos que calcular de la media, ¿no? O del promedio. ¿Cómo calculamos la media? Necesitamos acá una columna que nos calcule el representante de clase
o la marca de clase dentro de este estudio. A ver, vayan indicándome qué valores voy a ir anotando dentro de esta parte. ¿Cuál es el primer representante de clase? ¿Cuánto da? ¿Cuánto tenemos, jóvenes? 155. Excelente, acá 155. Y ahí podemos ir generando, ¿no? El siguiente. El subsiguiente y así sucesivamente, ¿no? Listo, ahora necesito para la media el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. A ver, vayamos calculando todo ello. Que tendríamos la marca de clase por el producto multiplicada por la frecuencia absoluta. Que tendríamos 310. Sí, Sí. 310. Sí. Ya, 310. Acá, ¿cuánto me sale? 1320. Ya, 1320. Y acá. 1925. 1925. Acá. 1295. Ya, 1295. Y acá. 390. 390. Luego tenemos que sumar. ¿Cuánto nos dará la suma? A ver, vayamos sumando. $5,240. Ya, 5,240. A ver, vayan verificando si eso está correcto. Sí, licenciado. Ya, entonces acá nuestra media, ustedes como ya ubican la fórmula, es la sumatoria de todos. Ya voy a anotar si quieren la fórmula, ¿no? La sumatoria del producto de las marcas de clase por las frecuencias absolutas dividida entre n. Entonces esto es igual a 5,240 dividido entre 30. ¿Cuánto nos da acá? 174.67. Ya, 174 67. Con el criterio de redondeo. y acá redondeamos a 175. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ya, entonces, en promedio, los jugadores del equipo de básquetbol de Richmond tienen una estatura media de 175 centímetros. Ya. Una vez calculada ella, necesitamos ver su desviación típica. Entonces, voy a tratar de colocar en el paso 2 cálculo de la varianza, ¿no? Cálculo de S chiquita al cuadrado. ¿Cómo se calculaba S chiquita al cuadrado? Que era la varianza muestral. 1 sobre n menos 1. La Ya, sumatoria de x de la marca muestral menos la media. ya. Tengo que hacer la suma de la diferencia de la marca muestral menos la media. Todo ello elevado al cuadrado. Dividida entre n menos 1. ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo. Y entonces lo que me falta acá es calcular el representante de clase sustrayéndose con la media y todo eso elevándose al cuadrado. Sí. A ver, ¿cuánto sería? 155 menos 175. Eso es 20. Al cuadrado es 400. ¿Estamos bien? 400, Inge. Positivo, ¿no? Ya, 165 menos 175, eso es menos 10 al cuadrado, 100. Acá tendríamos 0. Acá tendríamos 100. Acá tendríamos 400. ¿Está bien también? Sí, Inge. Muy bien. Tenemos que sumar todo esto. ¿Cuánto sale? A ver, yo tengo 1000. Sí, miles. Excelente. Entonces acá colocamos esa sumatoria de esas diferencias elevadas al cuadrado. Tendríamos acá 1000 dividido entre 30. Perdón, entre 29. Sí, 29. ¿Cuánto nos da este valor? 34,48. Ya, 34.48. Esto no las redondeamos porque no se interpreta, les dije, ¿no? Lo que sí nos Sí. interesa es la famosa desviación típica, ¿no? Vamos a ver que en el paso 3, la desviación típica va a ser el siguiente, ¿no? Cálculo de S chiquita, ¿no? Como lo hemos denotado, a ver, ayúdeme, ¿con qué letra le hemos denotado la desviación típica? Creo que era S nomás, ¿no? S Ese mayúsculo. mayúscula. Entonces, S mayúscula, o algunos lo llaman S chiquita también, sin al cuadrado, no hay problema, pero vamos a tratar de distinguir de esa manera. Sería la raíz cuadrada de este valor, de 34.48. ¿Cuánto da? 5,87. Mira, Sí. 5.87, entonces esta sí tenemos que redondearla a 6, ¿no? Entonces este error, perdón, el error cometido con respecto a esta medida en centímetros habían sido de 6 centímetros, ¿no? Ahí ya tendríamos un dato bien importante. Ya, ahora ya tenemos algunos datos, entonces vamos a calcular, lo que nos falta es hacer estas diferencias. Si observamos, el coeficiente de asimetría tiene esta diferencia elevada al cubo multiplicado por su frecuencia absoluta dividida entre n. Entonces es parecido a la varianza. Lo que nosotros tenemos que calcular acá es la famosa marca de clase menos el valor de la media. Ahí, todo eso al cubo. Y para el coeficiente de apuntamiento tengo que hacer la misma diferencia, pero esta vez elevado a la cuarta. A ver, vayamos calculando. Tendríamos menos 20 al cubo. ¿Cuánto es menos 20 al cubo? Menos 8,000. Ya, excelente. Menos 8000. Acá tendríamos 10 al cubo. Negativo, eso es menos 1000. Ya, acá vamos a tener 0. Acá vamos a tener 1000. Acá vamos a tener 8000. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, licenciado. Ya. Si sumamos, esto va a dar 0. ¿De acuerdo? Vayamos viendo ahora a la cuarta, ¿no? 155 menos 175 es menos 20 a la cuarta. Eso es Menos 16. 16.000. Menos 160.000. Positivo es. Positivo. 160.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿O 16.000? 160.000. Excelente, 160.000. Luego acá tendría 165 menos 175, eso es 10 a la cuarta. Eso es 10.000. Sí, licenciado. Ya 10.000. Acá vamos a tener nuevamente el valor 0. Acá tendríamos 10.000. Y acá tendríamos 160. ¿Cuánto sumará todo esto? $340.000. Ya, 340.000. Listo. Vean, eso hay que calcular con mucho cuidado en los signos, especialmente. Cuando es al cubo van a aparecer cantidades negativas y cuando está elevado a una potencia par van a ser todas positivas. Ahora sí podemos ya hacer el cálculo respectivo. Voy a colocar acá el paso 4. Es cálculo del coeficiente de asimetría, ¿no? Que sería de G sub 1. G sub 1, si ustedes recuerdan, ¿cómo se define? En la parte de la asimetría. Es algo así. Es la sumatoria de los xy menos la media elevado al cubo multiplicado, me falta por las frecuencias absolutas, ¿no? Ahí vamos a tener problemas. Ahí nos equivocamos, ¿no? Y también creo que cometimos el error en la varianza, o me equivoco. A ver, corríjanme. A ver, ¿qué pasó acá? Acá la varianza no está bien. A ver. Estamos mal en esa partecita, ¿no ve? ¿O estamos todo bien? Acá lo que nos falta es multiplicar, ¿no? Por la frecuencia absoluta. Entonces, esta suma no está correcta. A ver, vayamos calculando, por favor, jóvenes. Nos salía 400 por 2. ¿Eso cuánto va a ser? Vamos a borrar acá. Sería 800. Acá nos salía 100 por 8. Eso también va a dar 800. Acá nos salía 0 por 11. Va a ser 0. Acá va a ser 100 por 7. Va a ser 700. Y acá va a ser 400 por 2 va a ser 800. ¿Cuánto suma todo eso, dirían? Dime. Inge, no sé si se está equivocando, pero en la anterior clase no nos enseñó así acerca de la varianza. Ya. Pues hay que corregir ya porque la fórmula, según recuerdo, tal vez acá se me fue, es la diferencia de estos dos eventos por la frecuencia absoluta para datos agrupados. Tal vez me equivoqué para datos no agrupados, ¿no?
Entonces, por favor, van a corregir ese hecho ya en la formulita. Ya n-1. A ver, vamos a revisar nuestro libro. A ver, denle una revisadita también al texto. Porque para no tener ningún errorcito dentro de esta parte. A ver. Ya me acuerdo, sí, habíamos definido de esa forma. Y me olvidaba indicarles que eso era para datos no agrupados, porque para datos agrupados necesito la frecuencia dentro de este estudio. Entonces, por favor, esa partecita vamos a corregirla para que no haya ningún error en el futuro. ¿Ya? Siempre es por la frecuencia absoluta cuando hay tablas de distribución de frecuencias. Eso, por favor, la van a corregir. Mil disculpas. Acá vayamos detallando, a ver, este valorcito. No sé qué, cómo mezcló los datos. Ya. Entonces acá, ¿cuánto sería la suma acá? 3100. Ya, 3100. Ya, entonces acá vamos a tener 3100 dividido entre 29. ¿Cuánto da? 106,90. 106.90. 106.9. 106.90. Y la raíz cuadrada de ese valor, a ver, vamos anotando. 10.34. Ya, 106.9, la raíz es 10.4. ¿A cuánto redondea esto? ¿A 10? Sí, Alice. A 10, Inge. Excelente. Entonces el error de medida es de 10 centímetros, ¿no? Eso ya un poco, ya encara mejor el error cometido con respecto a la medida. Sí, acá vean, para datos agrupados, acá hay un multiplicador por la frecuencia absoluta y eso es lo que tal vez no anoté en la fórmula de la varianza. Y en acá también tenemos que corregir. Tenemos que multiplicar cada uno de estos resultados por su frecuencia absoluta y acá también por su frecuencia absoluta. Vayamos corrigiendo con K. Menos 8000 por 2, eso va a ser menos 160.000, ¿está bien? A ver, menos 16.000. 16.000, licenciado. Ya, 16.000. Ya tendríamos menos 1000 por 8, va a ser menos 8000. Ahí. Menos 8000. Acá tendríamos 0 por 11, eso es 0. Acá tendríamos también 7000 y acá 16.000. ¿Cuánto sumará todo esto? Menos 1000. Ya, entonces, menos me indican es 1000. Ya, enseguida vamos a sustituir ese dato. Ya. Vayamos viendo ahora lo otro. Acá teníamos 160.000 por 2, 320.000. A ver, me confirma. Sí, licenciado. 320. Sí. Ya está muy bien. Entonces, acá voy a borrar. Okay. Es 320.000. Acá teníamos 10.000 por 8, eso será 80.000. Acá es 0. En el otro tendríamos 70.000. Que tendríamos 320.000.
¿Cuánto sumará todo ello? $790,000 me ha salido a mí. Inge. Ya, 700. A ver, vayan verificando. Sí, Está licenciado. correcto, Inge. Ya, muy bien. Ya, ahora vamos a sustituir en nuestra fórmula. Esta es la fórmula del coeficiente de asimetría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Ya tenemos este valor elevado al cubo por la frecuencia absoluta. Vale menos 1000 dividido entre, acá es 30. Todo eso dividido entre S al cubo. S vale 10, entonces al cubo sería 1000. A ver, ¿cuánto da ahí? Dice, la parte donde está el 1000, los 1000, igual está elevado al cubo, ¿no? Sería, ¿no? O está bien así. Ya hemos calculado los cubos, ¿no? Ah, sí, esto se parece, pero no me fijo. Por FI, todo, ¿no? ¿Cuánto da acá? Esto sí tenemos que redondear. Cero punto negativo sale, ¿no? Menos 1.11 me ha salido a mí. Ay, no me equivoco, Inge, un ratito. Se dice. Tiene que Ahora sí, salir. menos 1.23, Inge. Ah, no. Mm, Pues, no, Inge, no, de nuevo me equivoco. Ahora sí. Menos 0.03. 0.3. Sí, lo Eso que me tenemos salió. que redondearlo por el tipo de dato, ¿no? Entonces, G1, vean, acá va a ser es 0. Ya, entonces, si redondeamos, ¿no? Menos 0 en realidad, ¿no? Pero el 0 no tiene signo. Es como no salió 0, entonces la distribución es de esta manera, ¿no? Es simétrica, ¿no? Vamos a decir acá que la forma de la asimetría dentro de este estudio es simétrica. ¿Ya? Entonces, este estudio tiene una forma simétrica dentro de su polígono de frecuencias o dentro de su histograma. En la conclusión, ¿no? O los datos están distribuidos de forma simétrica, ¿no? Paso 5. Cálculo. Quiero ver ahora cómo es simétrica su apuntamiento. Si su apuntamiento es muy bajo, regular o exagerado. Entonces vamos a tratar de ver qué tipo de apuntamiento tiene. De G sub 2. G sub 2, si ustedes aprecian, tenemos acá la fórmula. Ustedes ya saben cómo se va a aplicar. Yo voy a sustituir directamente ahí. Nos dice la sumatoria de los XI menos la media a la cuarta por FI. Eso es 790,000 dividido entre 30. Todo eso dividido entre 10 elevado a la cuarta. Y hay que sustraerle el valorcito 3. A ver, vayan viendo cuánto nos da ahí. Menos 0,37 me sale, Inge. Menos 0,37, como dice el compañero. Está bien, Inge. Y está ahí. Menos 0.37. Sí, Inge. 0.37.
va a redondear a 4 y luego eso también igual se va a redondear a 0, ¿no? Entonces, si ustedes ven, según el tipo de dato también se va redondeando y nos salió G sub 2 igual a 0. Entonces, quiere decir que tiene un apuntamiento mesocúrtico, ¿no? Porque acá está G0, G sub 2 igual a 0, entonces tiene un apuntamiento normal, o en algunos casos le dicen que es una distribución mesocúrtica, ¿no? Entonces, en ese sentido, por favor, tienen que hacer las conclusiones, ¿no? Entonces, generalmente un buen estudio estadístico cae siempre dentro de la simetría y dentro de un apuntamiento normal, y eso vamos a ver más adelante con las diferentes temáticas. Entonces, esos son los dos estadísticos de forma, ¿ya? Sería el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis.